Saludos, en esta oportunidad hablaremos sobre la desfibrilación y la cardioversión. Junto con mis compañeros Carol Arapé, César Cordero, Susana Aguirre y mi persona Noely Fumayor, seremos los encargados de desarrollar este tema. Antes de comenzar, hablaré un poco sobre la función cardíaca. El corazón presenta un sistema de excitoconducción que se encuentra formado por sistema de células especializadas responsables de generar impulsos. Entre ellas tenemos el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Y B, sistema de conducción, son las fibras de Purkinje. Este impulso se conoce como potencial de acción, el cual se define como un cambio reversible en el potencial de membrana, producido por la activación secuencial de diversas corrientes iónicas generadas por la difusión de iones a través de la membrana a favor de su gradiente electroquímico. El nodo sinusal es donde se genera el impulso rítmico normal. En pocas palabras, es conocido como el marcapaso fisiológico del corazón, ya que genera los potenciales de acción que despolarizan todo el miocardio. Normalmente, los potenciales de acción solo pueden pasar de los atrios a los ventrículos a través de la estructura del sistema de excitación-conducción, constituido por nodo sinoatrial, vías atriales internodales y nodo atrioventricular, haz de His y sus ramas, así como la arborización o red de Purkinje, y alcanza todas las partes de los ventrículos. Tanto las estructuras de este sistema especial de excitación-conducción como el músculo atrial y ventrículo reciben inervación del nervio autónomo, que modifica su acción y regula la función del corazón en diversas situaciones. Ahora hablaremos un poco sobre la reseña histórica de la cardioversión y la desfibrilación. El uso de la terapia eléctrica se remonta al año 1775, cuando el veterinario danés Abildgaard describe la utilización de una corriente eléctrica para quitar la vida a una gallina y su posterior recuperación del pulso, tras de una descarga en el pecho. Posteriormente, en 1796, Richard Fowler le aplicó corriente galvánica al corazón de una rana en asistolia y se produjo una contracción normal. En 1899, Presbot y Batelli son los primeros en introducir el concepto de desfibrilación eléctrica, después de notar que grandes voltajes aplicados al corazón de un animal podían poner fin a la fibrilación ventricular. En 1933, Hooker, Cowenhoff y Langorty publicaron un informe de la realización de una desfibrilación interna exitosa mediante la aplicación de corriente alterna en un estudio animal. Después, en 1947, Beck y colaboradores realizaron la primera desfibrilación con éxito en humanos. Usando una pala interna especialmente diseñada, aplicaron 2 descargas de 110 voltios de corriente alterna y de 1.5 amperios para resucitar a un muchacho de 14 años que se había quedado sin pulso durante una cirugía de tórax. En 1952, Maurice Paul Sol, un cardiólogo judío estadounidense y uno de los pioneros en el desarrollo del marcapasos y desfibrilador cardíaco, descubrió que la estimulación eléctrica externa del tórax de un paciente durante el paro cardíaco podía suspender la arritmia fatal y hacer que se produjera un ritmo cardíaco efectivo. Luego, en 1956, desfibriló con éxito a un ser humano a través de electrodos de cobre sobre el tórax. Sol, a principios de los años 50, realizó la primera cardioversión eléctrica en humanos para el tratamiento de la fibrilación auricular mediante choque de corriente alterna, que frecuentemente inducían fibrilación ventricular. Esta complicación se redujo cuando en 1960 Ed Marlon y colaboradores descubrieron que los desfibriladores de corriente continua eran más efectivos y producían menos efectos secundarios
que los desfibriladores de corriente alterna. Al realizar la cardioversión con corriente continua, posteriormente esta desaparecía al introducir la sincronización con la onda R del electrocardiograma. Por otra parte, la evolución de la desfibrilación siguió avanzando, cuando en 1979 Dyack y colaboradores describieron la experiencia clínica y experimental con el primer desfibrilador automático externo. Esto dio lugar a la implementación de la desfibrilación para el uso por la comunidad y le dio vida al algoritmo del manejo del paro extrahospitalario, ABC primario, complementando la mnemotecnia diseñada por Peter Safar con la D del desfibrilador automático externo, llevándonos al ABCD primario. Una vez establecida la desfibrilación como una herramienta terapéutica útil, el siguiente mayor avance fue el desarrollo del cardiodesfibrilador implantado. El trabajo hecho gracias a la tenacidad de Michael Mirowski, los avances tecnológicos con la aparición de los cardiodesfibriladores implantados han hecho cada vez más efectiva la desfibrilación. Además, Weaver y asociados informaron que la iniciación rápida de la reanimación cardiopulmonar y la desfibrilación precoz podrían producir retorno a la circulación espontánea y hacer que se recuperara la conciencia. Los dejo con mi compañera Carol. Mi nombre es Carol Arape. Yo vengo a hablarles de lo que serían las bases físicas. La base física es la terapia eléctrica cardíaca que se rige por las leyes de la electricidad. Pero en primer lugar debemos saber los siguientes conceptos. ¿Qué es corriente? Corriente es el volumen de flujo de electrones y se mide en amperes. Puede ser continua cuando se mantiene constante su intensidad a lo largo de todo un periodo, o alterna cuando la intensidad y dirección de la corriente varía de un valor máximo positivo a otro valor máximo negativo, de forma cíclica. En la corriente alterna existen diferentes formas de onda o formas de oscilaciones, entre ellas las que destacan la sinusoidal o senoidal, la triangular y la cuadrada. Ya sabiendo corriente, vamos ahora a qué es voltaje. Voltaje es la fuerza que mueve la corriente, la presión de empuje del flujo de electrones. Es medido en voltios. La carga es la cantidad de electrones por tiempo. Es medido en coulombs. Energía es el voltaje por la carga y se mide en joule. La impedancia es la resistencia al flujo y se mide en ohms. La ley básica de la electricidad es la ley de Ohm, la cual dice que la corriente eléctrica es igual al voltaje entre la impedancia. El osciloscopio. El osciloscopio básicamente es un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical Y representa el voltaje, mientras que el eje horizontal X representa el tiempo o la tensión. Estos pueden ser analógicos o digitales. Los analógicos trabajan directamente con la señal aplicada. Esta vez amplificada, desvía un haz de electrones en sentido vertical proporcional a su valor. Esta tiene ciertas limitaciones. Las señales deben ser periódicas. Las señales muy rápidas reducen el brillo y las señales lentas no forman una traza. Ya sabiendo lo que es un osciloscopio analógico, vamos a ver qué es un osciloscopio digital. La señal es previamente digitalizada por un conversor analógico digital. Esta tiene como característica principal la frecuencia del muestreo. La misma determinará el ancho de banda máximo que pueden medir el instrumento, que viene expresada en millones de muestras por segundo. Añaden presentaciones y facilidades al usuario imposibles de obtener con circuitería analógica. Una vez sabiendo estas terminologías, vamos ahora a qué es un desfibrilador. Es un dispositivo que administra una descarga eléctrica controlada a los pacientes para despolarizar las células cardíacas y terminar con una arritmia cardíaca. El desfibrilador es el aparato que utilizamos para realizar el tratamiento eléctrico de la desfibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Básicamente esto va a constar de una fuente de energía como alimentación, un condensador que puede cargarse de un nivel de energía determinado, de palas o electrodos que se colocan sobre el tórax para suministrar la descarga. Los tipos de desfibrilador tenemos según su onda, que se clasifican en monofásicos y en bifásicos. Los monofásicos descargan monopolar,
con flujo de corriente en un solo sentido. Según la forma en el pulso de corriente cae hasta cero, y esto se va a poder subdividir en una onda monofásica sinoidal amortiguada, que es el flujo de corriente que vuelve a cero gradualmente. Y también contamos con una onda monofásica truncada exponencial. La onda es terminada eléctricamente de forma abrupta antes de que el flujo de corriente. En los bifásicos, la corriente fluye en una dirección positiva durante un tiempo determinado antes de revertirse y un fluir en dirección negativa durante los restantes milisegundos de descarga. Esto se puede subdividir en exponencial bifásica rectilínea, que esta pretende minimizar la dispersión de la corriente de pico y la corriente media en pacientes con diferentes impedancias. También tenemos la corriente controlada, que es la que pretende mantener una corriente y una duración constante a lo largo de la descarga, independientemente de la impedancia del paciente. También contamos con la exponencial bifásica muestrada. Mantiene la duración total constante y hace que la tensión media de la descarga sea proporcional a la impedancia del paciente, ajustando el ancho de. También tenemos los tipos que son externos. Estos pueden ser manuales, automáticos y semiautomáticos. Entre los manuales son utilizados únicamente por el personal de salud especializado. Los automáticos están diseñados para el uso personal no especializado. Solo se necesita que el operador coloque los electrodos cuando se requiera la descarga. El equipo se encargará de proporcionarla, él mismo toma las decisiones médicas. Y en los semiautomáticos, los desfibriladores semiautomáticos disponen de una programación inteligente, que es similar a la desfibrilación automáticos implantables. Para su utilización no es impredecible el diagnóstico clínico, ya que pueden detectar los ritmos subdiarios. También contamos con los internos. Estos son similares a los marcapasos, ya que se insertan en el cuerpo del paciente de la misma forma. Existen tres tipos de desfibriladores: el monocameral, el bicameral y el tricameral, de los cuales determinan en cuántas cámaras del corazón trabaja. Por ejemplo, el monocameral actúa solo en la cámara cardíaca con un generador de impulsos y un electrodo en el ventrículo derecho. En el bicameral actúa en dos cámaras del corazón con un generador de impulso y dos electrodos, uno en el ventrículo derecho y uno en la aurícula derecha. El tricameral actúa en tres cámaras para tratar las arritmias ventriculares y la insuficiencia. Bien, ahora para continuar vamos a hablar sobre las partes de un desfibrilador. Primeramente vamos a conseguir la pantalla de monitorización del electrocardiograma, selector de derivación, la fuente de energía, selector de energía graduable, el interruptor de carga, localizado en ambos aparatos, en las palas, el interruptor de descarga, que va a estar también situado en las dos palas, teniendo que pulsar los dos a la misma vez para la descarga. También tenemos el condensador o acumulador de energía, las palas o electrodos de desfibrilador, el sincronizador y el registro de papel. Algunos desfibriladores también pueden tener funcionamiento en modo semiautomático y funcionamiento de marcapasos. Muchas gracias por prestarme atención. Ahora los voy a dejar con mi compañera Susana Aguirre. Mi nombre es Susana Aguirre y yo les voy a hablar acerca de la cardioversión. La cardioversión es un procedimiento médico que busca restaurar el ritmo sinusal de pacientes que presentan determinadas arritmias. Existen dos formas de lograrlo. Una es mediante la administración de fármacos antiarrítmicos, lo que se conoce como cardioversión farmacológica, y la segunda es mediante una descarga eléctrica, lo que se conoce como cardioversión eléctrica. Esta se define como la descarga de corriente eléctrica sincrónica con la rama ascendente de la R en el complejo QRS en el electrocardiograma. Hay que diferenciarla de la desfibrilación, la cual es la descarga de corriente eléctrica asincrónica al complejo QRS. El mecanismo de acción de la cardioversión eléctrica incorpora el análisis del ritmo cardíaco del paciente e identifica el complejo QRS, principalmente la onda R, ya que la sincronización de la descarga eléctrica se va a realizar con la señal ventricular, con el pico de la onda R.
se va a seleccionar cualquier derivación del electrocardiograma filtrada que tenga una amplitud mínima de 0,50 milivoltios para que la aplicación se asegura de los choques disparados por la onda R, eliminando la onda de gran amplitud, igual o mayor a 1 milivoltio, evitando que la descarga se realice en el periodo refractario relativo del ciclo cardíaco, lo que ocasionaría una fibrilación. Existen dos formas de realizar la cardioversión eléctrica, o dos tipos de cardioversión eléctrica: la interna, la cual es también llamada intracardíaca, que se va a aplicar la descarga eléctrica directamente en el corazón del paciente. Esto por medio de dispositivos implantados para el tratamiento de arritmia, cirugía cardíaca, durante una cirugía cardíaca, o por métodos de estudio electrofisiológico. También tenemos la cardioversión eléctrica externa o transtorácica, la cual consiste en la aplicación de una descarga eléctrica en el tórax del paciente a través de las palas o los electrodos adhesivos. De esta es la que vamos a hablar, pero antes es importante saber cuándo realizar una cardioversión eléctrica. Esta va a estar indicada de forma urgente o de forma preparada. De forma urgente se le debe realizar a pacientes que presentan un ritmo cardíaco que compromete su estado hemodinámico. En pacientes que presentan una frecuencia ventricular mayor a 150 latidos por minuto, la Asociación Americana del Corazón indica que debemos realizar una cardioversión urgente en pacientes que presentan taquicardia con complejo QRS amplio de sospecha ventricular o con sospecha de cardiopatía, en una taquicardia ventricular con pulso que compromete el estado hemodinámico del paciente, y una fibrilación auricular con una frecuencia ventricular rápida e irregular que compromete el estado hemodinámico del paciente. Esta también, como dijimos anteriormente, puede ser preparada. En el caso de fibrilación auricular, flutter auricular persistente, fibrilación auricular en la cual hay síntomas, o fibrilación auricular de reciente aparición. Cuando está contraindicada. Esta va a estar contraindicada en pacientes que presentan taquicardia de inicio y fin espontáneos que no comprometen el estado hemodinámico, en fibrilación auricular de múltiples recurrencias tras cardioversiones a pesar del tratamiento farmacológico profiláctico, en fibrilación auricular crónica de más de 2 años de evolución, también en intoxicación digitálica debido a que puede generar una arritmia que va a degenerar en asistolia o taquicardia ventricular. Y también está contraindicada en hipopotasemia, ya que puede inducir. Ahora les voy a hablar acerca de la técnica para realizar la cardioversión eléctrica. Los materiales a utilizar son el desfibrilador, el monitor multiparamétrico, los electrodos adhesivos o palas, además de fármacos sedantes, vía venosa periférica, bolsa balón autoinflable y oxigenoterapia, y un carro de RCP con kit de intubación. La preparación. Es muy importante que se le informe al paciente acerca de cada uno de los pasos que se van a realizar. Se debe de decirle que tiene que estar en ayunas al menos 6 horas. Este en el caso de la cardioversión preparada. Se debe constatar los signos vitales del paciente, registrar la arritmia mediante el electrocardiograma, realizarle un análisis de sangre, bioquímica, INR, el cual debe estar entre 2 y 3. Comprobar la correcta anticoagulación, sobre todo en pacientes con fibrilación auricular y aleteo auricular, en los cuales hay riesgo de tromboembolismo. En el caso de la cardioversión sea urgente, se les debe hacer inmediatamente, pero deben serles administrados 120 unidades por kilogramo de heparina. Además de esto, se le debe canalizar una vía venosa periférica para realizar la anestesia. Se le deben retirar
todas las prótesis. Hay que tener mucho cuidado con las prótesis dentales. Quitarle maquillaje, esmaltes, además de cualquier tipo de objeto que sea metálico, joyas, relojes, ya que los mismos pueden ocasionarle quemaduras. Durante el procedimiento, debemos de colocar al paciente de cúbito supino desnudo de la cintura hacia arriba. Monitorizarlo con el monitor desfibrilador, seleccionando la derivación del electrocardiograma que muestre la mayor amplitud de la onda R, para que pueda ser determinada correctamente por el desfibrilador en modo sincrónico. Constatar la arritmia que presenta el paciente. Además, monitorizar presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno constantemente para prevenir cualquier tipo de complicación precozmente. Se le debe administrar oxígeno al paciente al 50% antes de realizarse el procedimiento, el cual se debe interrumpir en el momento de administrar la descarga eléctrica. Además, se debe sedar al paciente y comprobar que esté perfectamente sedado, ya que el procedimiento causa dolor. Debemos de recordar activar el modo sincrónico. Además de esto, tenemos que comprobar que el desfibrilador verdaderamente está detectando el ritmo cardíaco del paciente. Vamos a poder observar encima del QRS una flecha. De no ser así, debemos de cambiar las derivaciones, el voltaje y también debemos de cambiar lo que sería la colocación de los electrodos de ser necesario. La posición de los electrodos. Según el material, los electrodos van a ser las palas o los electrodos autoadhesivos. Actualmente se utilizan dos posiciones, la anterolateral y la anteroposterior. La anterolateral o external apical consiste en colocar el electrodo negativo en la región infraclavicular, línea media anterior, línea paraesternal derecha, y el electrodo positivo en la región inferolateral izquierda a nivel del quinto espacio intercostal. En la posición anteroposterior se van a observar dos variantes. La primera, la cual está representada por la imagen B. El electrodo positivo va a estar en el borde external bajo derecho y el electrodo negativo va a estar en la región infraescapular, línea paraespinal izquierda. En la segunda variante, la cual está representada por la imagen C, el electrodo positivo va a estar en la región apical y el negativo va a estar en la región infraescapular, línea paraespinal derecha. Es muy importante que en el caso de que nosotros realicemos la descarga y no se recupere el ritmo sinusal, podemos volver a realizar la descarga y cambiar los electrodos, si así lo deseamos, a la posición alternativa. En el caso de la mujer, debemos de evitar colocar en el tejido mamario el electrodo. Además de recordar que si vamos a utilizar las palas, estas deben aplicarse el gel conductor o colocar los parches o las placas desechables. Los electrodos autoadhesivos contienen su propio gel conductor. ¿Cómo cardiovertir? Principalmente vamos a encender el monitor del desfibrilador. Hay desfibriladores manuales que también tienen un funcionamiento semiautomático. Debemos de elegir el manual. Luego vamos a proceder a activar el modo sincrónico, lo cual es muy importante, ya que de no hacerlo vamos a desfibrilar al paciente y vamos a ocasionar una fibrilación ventricular. Luego vamos a elegir la energía a aplicar, la cual va a depender del tipo de arritmia. En el caso de las taquicardias de QRS corto, se recomienda una aplicación de energía de 70 a 120 joules.
y en el caso de las taquicardias de QRS amplio de 120 a 150 joules. Luego vamos a proceder a colocar los electrodos en las posiciones que mencionamos anteriormente. Si vamos a utilizar las palas, es importante decirles que tenemos que esperar que éstas se carguen. Vamos a colocarlas en el toral del paciente, a presionar y aplicar la descarga eléctrica. Es importante que no retiremos inmediatamente las palas, como se realiza en la desfibrilación, ya que este procedimiento, por ser sincrónico, tiene un periodo de latencia de 1 segundo. Y si las retiramos inmediatamente, posiblemente no se realice la descarga correctamente. Si al realizar la descarga no se recupera el ritmo sinusal, como dije anteriormente, podemos volver a realizar esta descarga, pero máximo 3 veces. Y debe haber una separación entre ellas de 2 a 3 minutos. Luego que realizamos la descarga, siempre debemos de monitorizar al paciente. Debemos revisar las derivaciones, debemos revisar sus signos vitales, el ritmo cardíaco. Esto es de suma importancia. Podemos también aumentar la intensidad de la energía aplicada de un 50% a 50 miliamperios de la descarga previa. Después del procedimiento, debemos de vigilar los signos vitales del paciente, debemos de seguir la oxigenoterapia hasta que el paciente despierte por sí solo, vigilar los niveles de conciencia del paciente para poder prevenir cualquier tipo de complicación y registrar el ritmo cardíaco del paciente mediante un electrocardiograma. Complicaciones. Estas pueden ser graves o leves. Entre las graves están la arritmia. Este es producto de pacientes que presentan intoxicación digitálica o hipopotasemia, que al realizar la descarga pues se produce la arritmia, o por mala sincronización. También otra complicación puede ser la bradicardia extrema, el edema, el tromboembolismo o necrosis del miocardio. Las complicaciones leves, entre ellas está la quemadura, pero esta va a ser debido a una técnica inadecuada. Sin embargo, esta se puede disminuir con la utilización de los desfibriladores bifásicos y las palas heladas. Precauciones. En los pacientes que presentan marcapasos permanentes o dispositivos implantados para el tratamiento de arritmia, se les debe decir que esta descarga puede ocasionar disfunción del dispositivo. Por lo tanto, se recomienda que si se va a cardiovertir a estos pacientes, se les coloque los electrodos de 8 a 12 centímetros alejados del dispositivo. También se recomienda que la posición a utilizar sea la antero-posterior, además de que la energía a aplicar sea la mínima recomendada, esto dependiendo del tipo de arritmia. Se recomienda también a los pacientes que presentan dispositivos implantados para el tratamiento de arritmia que semanas antes o tiempo antes de realizar el procedimiento suspendan la terapéutica. Esto de ser posible. Luego de realizar la descarga, siempre debemos interrogar al dispositivo para poder saber si todavía funciona correctamente. Los parches transdérmicos. Estos parches transdérmicos van a disminuir lo que sería el contacto con la superficie cutánea, favoreciendo los arcos voltaicos y las quemaduras, al nosotros colocar las palas o los electrodos encima de estos. Por lo tanto, se recomienda quitarlos, limpiar la piel y volverlos a colocar. Gracias por haberme escuchado, espero que les haya gustado mi exposición y los dejo con mi compañero César Cordero. Siguiendo con lo que es la desfibrilación, esta se puede definir como un uso terapéutico de la electricidad para despolarizar lo que es el miocardio y así, de esta forma, permitir que hayan contracciones más coordinadas. El mecanismo de acción que se va a utilizar en la desfibrilación, tenemos que tener en cuenta que esta va a consistir en la transmisión de una cantidad de corriente eléctrica en cualquier momento del ciclo cardíaco. Esta cantidad debe ser de suficiente magnitud que va a pasar a través del músculo cardíaco
en situación eléctrica y mecánica caótica con el objetivo de despolarizar simultáneamente una masa crítica del mismo y conseguir de esta forma que el nodo sinusal reasuma lo que es el control del ritmo cardíaco. Es decir, si poseemos una actividad eléctrica organizada y presencia de pulso no sincronizada con ninguna de las ondas del electrocardiograma, ya no existe lo que es un ritmo organizado. Por otra parte, cuando hablamos de las indicaciones, estas se van a referir a los ritmos que son desfibrilables. Los ritmos desfibrilables tenemos que son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Cuando hablamos de las contraindicaciones, van a ser los ritmos cardíacos no desfibrilables, como lo son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Podemos definir la asistolia como la ausencia total de la actividad electromecánica a nivel cardíaco, y la actividad eléctrica sin pulso se puede definir como un grupo heterogéneo de ritmos electrocardiográficos organizados, sin contracción mecánica suficiente del corazón para producir pulso palpable o una presión arterial medible. Ahora bien, hablando sobre lo que es la técnica al momento de utilizar los dispositivos que tengamos a mano, como pueden ser un desfibrilador manual o un desfibrilador externo semiautomático o DESA. Hablando sobre las técnicas o pautas que debemos de seguir con el desfibrilador manual, este se va a utilizar de la siguiente manera. Debemos de quitar toda prenda o ropa que posea en el tórax el paciente, como primera medida. Como segunda medida, hay que conectar el desfibrilador de manera asincrónica. Debemos de colocarle el conductor a las paletas del desfibrilador, comprobar el ritmo cardíaco que se presenta en el monitor del desfibrilador, el cual debe ser un ritmo desfibrilable, como puede ser la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. También debemos de seleccionar lo que es la energía de choque. Por lo general, en el manual se comienza siempre por 200 joules hasta 350 joules. Siempre se comienza por la mínima cantidad de energía. Una vez que ya seleccionemos lo que es la energía de carga, debemos de presionar el botón de carga y evitar que haya atmósfera de oxígeno cerca de las paletas del desfibrilador. Esperar lo que son las señales visuales y acústicas que nos indican que ya se ha cargado el desfibrilador. Presionar las paletas con fuerza sobre el tórax. En este punto, las paletas deben de colocarse de un modo que la descarga pase a través del corazón, por lo cual las ubicaciones de estas van a ser: la primera paleta se va a encontrar en el cuarto o quinto espacio intercostal de la línea media axilar izquierda o en el ápex, y la segunda paleta se va a encontrar en el segundo o tercer espacio intercostal para external derecho infraclavicular. Una vez que ya hayamos colocado estas paletas y la hayamos presionado con fuerza sobre el tórax del paciente, debemos de confirmar lo que es el ritmo cardíaco. Y aquí es muy importante, ya que este punto nos va a determinar si procedemos o no a aplicar la descarga. Una vez comprobado lo que es el ritmo cardíaco que pueda ser desfibrilable, debemos de mencionar o decir con una voz fuerte
que debemos de proceder a la descarga, por lo cual deben de despejar o alejarse del paciente. Pulsar una vez que ya se haya alejado todo el que esté alrededor del paciente, pulsar simultáneamente lo que es el botón de descarga, y esta descarga se va a evidenciar porque el tórax va a sufrir una sacudida brusca. Una vez que se haya comprobado la descarga, debemos de ir al monitor y comprobar la existencia del ritmo cardíaco, de si hay un nodo sinusal normal, por lo cual si la arritmia persiste, va a tener que volver a proceder a una descarga. Por otra parte, siguiendo las pautas del desfibrilador externo semiautomático, encontramos que estas van a ser colocar los electrodos en cada una de las partes donde nos las indica en el tórax. Al momento de colocarlo, nadie debe estar tocando al paciente, ya que estos electrodos nos van a analizar el ritmo cardíaco del paciente. Si hay un ritmo desfibrilable, este se nos indica y procedemos a la carga de energía, para así al momento de aplicar esta carga sobre el paciente, nadie debe estar tocando al paciente, y si hay una fuente de oxígeno que estamos utilizando para suministrar al paciente ventilación, debe de alejarse al menos 1 metro para el momento del choque. Este choque se va a evidenciar porque se produce una contracción brusca en lo que es el tórax del paciente. Esto nos indica que la descarga se ha realizado. Es fundamental que el masaje cardíaco que estemos dándole al paciente o la reanimación cardiopulmonar se vea muy poco interrumpida, ya que tenemos que tener en cuenta que el paciente está en una parada cardíaca. Si la arritmia o este ritmo desfibrilable persiste, debemos de proceder a realizar nuevamente estos pasos. Dando un ejemplo, como podemos ver en este video, de cómo utilizar lo que es el desfibrilador, nos podemos encontrar en cualquier situación posible, ya sea en el parque, en la calle, en la emergencia del hospital como tal. Y si nosotros estamos presentes, debemos de realizar lo que son los primeros auxilios. Primeramente, verificar el estado de conciencia de esta persona. Segundo, buscar lo que es ayuda y verificar sus vías aéreas. Al momento de realizar esto, debemos de seguir con lo que es buscar el servicio de emergencia y pedir lo que es el desfibrilador. Al momento de pedir y seguir estas pautas, realizamos lo que es el masaje cardiopulmonar o la reanimación cardiopulmonar. Las compresiones deben de ser de manera instantánea, ya que tenemos al paciente en una parada cardíaca. Al momento de llegar lo que es el desfibrilador, debemos de proceder a conectarlo en cada una de las partes donde nos las indica este dispositivo. Al momento de colocar lo que son los electrodos, ninguna persona debe estar tocando al paciente, ya que se procederá a analizar lo que son los ritmos cardíacos y así verificar si hay un ritmo que sea desfibrilable. Al momento de tener ya con nosotros lo que es un ritmo desfibrilable, nadie debe de tocar al paciente, ya que se procederá a lo que es la carga y descarga de energía hacia esta persona. Esta carga de energía se va a evidenciar con una sacudida brusca de lo que es el tórax, por lo cual así nos veremos que se procederá la descarga. Si la arritmia persiste, si este ritmo persiste, debemos de proceder a realizar lo que es la reanimación cardiopulmonar de manera instantánea. No se puede perder mucho tiempo entre una cosa y otra. Siguiendo todas estas pautas, a manera de resumen, podemos ver que debemos de realizar lo que son las medidas de primeros auxilios,
como lo es verificar el estado de conciencia, buscar ayuda, la respiración, si se encuentra normal o no, llamar al servicio de emergencia, utilizar el desfibrilador siguiendo todas las indicaciones y realizar lo que es el masaje cardíaco o la reanimación cardiopulmonar. Por otra parte, hablando sobre lo que son las precauciones y complicaciones. En cuanto a las precauciones, si el paciente se encuentra en un ámbito o un lugar húmedo, debemos de separarlo de allí y secarlo, ya que puede haber una mala conducción al momento de realizar la descarga y podemos ocasionarle algunas complicaciones. Si nosotros estamos presentes también en lo que es un lugar húmedo o con agua alrededor, debemos de buscar un sitio que esté seco o alejado de este. Al momento de estar analizando con los electrodos al paciente, nadie debe estar tocando, ya que puede haber una impedancia torácica al momento de realizar el análisis para verificar si hay un ritmo o no desfibrilable. Al momento de realizar lo que es la descarga, debemos de decirle al personal o las personas que estén a nuestro alrededor que se alejen del paciente, para que así no haya una impedancia o mala conducción de la energía. Siguiendo con lo que son las complicaciones, pueden haber quemaduras debido a que si no aplicamos lo que es el gel conductor en las paletas, estas pueden provocar quemaduras de hasta de primer o segundo grado. Otra de las complicaciones que pueden haber es dolor por la contracción del músculo esquelético. Puede haber también daño de lo que es el marcapaso implantado. En pacientes con ritmo cardíaco normal, si se realiza una descarga, puede desencadenarse una desfibrilación ventricular. El peligro de la carga eléctrica también a otra persona que esté en contacto del paciente, por ello no debemos de estar tocando al momento de hacer la descarga. Y la interferencia con posibles dispositivos eléctricos implantados como el marcapaso o desfibriladores internos, no debemos de colocar lo que son las paletas directamente sobre el momento de la descarga. Hablando un poco sobre lo que son los problemas durante la estimulación eléctrica, esto se va a referir a la resistencia al paso de la corriente que ofrece el tórax. La densidad de la corriente que llega efectivamente al miocardio es inversamente proporcional a la impedancia de los tejidos que se interponen entre el músculo cardíaco y los electrodos. Como ya bien dije anteriormente, al momento de realizar esta técnica, esta desfibrilación, debemos de quitar todas las prendas o la ropa que posea el paciente en ese momento, por lo cual la impedancia torácica es variable en función de el contacto que tengan entre los electrodos y la piel, la presión de los electrodos contra el cuerpo. En caso de utilizar las paletas, hay que aplicarlas fuertemente contra el tórax. También lo que es el vello en el pecho puede provocar una impedancia, por lo cual debemos de rasurarlo, ya que va a empobrecer lo que es el contacto de los electrodos con la piel y posibilita que quede aire atrapado, favoreciendo la formación de arcos voltaicos y quemaduras. Las palas o las paletas sin gel aumentan la impedancia y por lo tanto reducen las posibilidades de éxito, además de producir quemaduras importantes. A manera de resumen, nuestro grupo ha preparado unas diferencias en lo que es la cardioversión y la desfibrilación para así hacer este tema un poco más didáctico. Tenemos que la cardioversión se va a emplear en cualquier tipo de arritmias reentrantes, a excepción de lo que es la fibrilación ventricular. Por su parte, la desfibrilación se va a emplear en arritmias como
la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. La cardioversión, tenemos que el paciente, si está consciente, debemos de sedarlo, y en la desfibrilación, si el paciente está inconsciente, no se seda. En la cardioversión, la descarga se realiza a nivel del segmento QRS o en sincronización con este, y en la desfibrilación esta descarga puede ser a cualquier momento del ciclo cardíaco, no necesita ser sincrónica. Tenemos que va a requerir en la cardioversión menor energía, pues puede ir de 20 a 100 joules, mientras que en la desfibrilación comenzamos con 200 joules hasta 350, que es el máximo. En la cardioversión se monitorea con electrodos para sincronizar con la actividad cardíaca, y en la desfibrilación se monitorea con lo que son las palas o las paletas. En la cardioversión existe lo que es el botón de sincronización, y en la desfibrilación lo que es el botón de descarga. En la cardioversión, por su parte, es un procedimiento electivo o de emergencia, mediante que la desfibrilación siempre va a ser un procedimiento de emergencia. Y por último, la cardioversión posee o existe el botón de sincronización, y en la desfibrilación existe lo que es el botón de descarga.